Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Nos gozamos una vez más de estar transmitiendo en vivo desde acá de nuestras instalaciones en Iglesia Lluvias de Gracia. Yo sé que Dios tiene una frase, tiene un concepto, tiene una idea, tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Y yo bendigo a todas aquellas personas que ya están conectándose en redes, están viendo por Plenitud TV, Canal 51. Un saludo y una tremenda bendición para cada uno de ustedes. Quiero que cerremos nuestros ojos, vamos a iniciar, vamos a orar, a poner en las manos del Señor esta predicación. Padre, muchísimas gracias, Señor. Yo lo único que te pido, Dios de toda gloria, es que seamos sensibles a tu palabra, Señor, que podamos degustarla, que podamos comprenderla, especialmente, Señor, atesorarla en nuestro corazón. Gracias a ti por la manera en la cual tú nos vas a hablar en esta oportunidad. A ti sea siempre todo el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar haciendo una lectura en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 4, versículo número 16, que dice de esta manera: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Fíjense, amados hermanos y amigos que me están viendo en este momento, muchas veces nosotros no entendemos o no comprendemos porque quizá no leemos la palabra del Señor, otra tal vez la leemos un tanto apresurada, pero yo veo un gran concepto, veo un gran tesoro en esta expresión bíblica. ¿Por qué? Porque a mí lo que esta palabra me está diciendo en un principio, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Esto quiere decir que la gracia solo va a funcionar en la fe, especialmente cuando nosotros hablamos acerca de la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo, porque usted puede tener fe para lo bueno como puede tener fe para lo malo también. Entonces dice que la gracia va a funcionar únicamente en la fe. Ahora, lo contrario a esto, cuando no hay fe, no es que la gracia no funcione, porque la gracia siempre va a ser funcional, sino que la ausencia de fe es la que va a detener esa gracia, es la que va a detener ese favor de Dios para nuestras vidas. Qué lindo esto, qué bien importante. Y dice, la palabra continúa diciendo, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Mire la importancia de tener fe, la importancia de que la gracia de Dios nos favorezca, porque esto va a tener una repercusión en generación de generaciones nuestras, va a tener una repercusión en nuestra descendencia. Qué linda esta preciosa palabra. Entonces yo voy a atesorar para mí esta promesa de parte de Dios, activando mi fe el día de hoy. Yo le pido al Espíritu del Señor que puedas tú, ahí donde tú estás escuchando esta palabra, que tu fe sea activada en medio de lo que nosotros actualmente estamos viviendo. Ahora bien, para que vayamos entendiendo el por qué el Señor me dio esta expresión, esta palabra, y para que nosotros vayamos comprendiendo un poquitito más. No voy a entrar en detalles con lo que voy a empezar a comentar, pero cuando nosotros hablamos acerca del humanismo y hablamos a la par del cristianismo,
nos damos cuenta de que estamos hablando de dos sistemas que tienen su valor cada uno, son valiosos, pero son dos sistemas totalmente equidistantes, son dos sistemas totalmente diferentes, y son dos sistemas, y más que uno. El humanismo es el que tiende a estar chocando en contra del cristianismo. En el cristianismo está Dios y se mantiene. Él no tiene necesidad de luchar, de batallar. Él es, Dios existe, Dios es. Pero el humanismo te dice todo lo contrario, porque batalla en contra de lo que Dios dice. Porque el humanismo es más, yo podría decir, hablando de una manera sutil, tiene involucrado a lo que es el ateísmo. El ateísmo obviamente es una ideología de personas que no creen en Dios. El humanismo te dice lo mismo. El humanismo te dice: cree en ti, cree en vos, porque vos valés, no necesitas de Dios. Es más, Dios no existe, Dios no sirve, no existe. Entonces el humanismo viene: tú puedes, y puedes salir adelante. Póngase a pensar que tanta cantidad de gente está hoy sumergida en el humanismo. Y yo le voy a expresar algo. A mí me da mucha tristeza, porque como consecuencia de más de 4 meses de estar confinados, yo puedo decirle que hay mucho creyente en la grey del Señor que ya ha caído en el humanismo. Tristemente, y esto se puede corroborar no solo a través de la palabra del Señor, sino que es un diagnóstico que se ha hecho por personas conocedoras del aspecto especialmente bíblico, conocedoras del ambiente en el cual nosotros estamos viviendo. Es triste que gente que un día fue creyente ha caído en el humanismo. ¿Por qué? Porque yo puedo salir adelante sin la necesidad de Dios. Yo no necesito una iglesia. Yo no necesito estar con hermanos para poder salir adelante. Yo no necesito que el pastor me esté advirtiendo para poder salir yo adelante. Yo puedo. Y a eso es a lo que te inclina el humanismo. El humanismo es más, tiene la creencia de que el ser humano proviene de la teoría de la evolución, proviene del mono. La palabra del Señor nos habla totalmente contrario a esto. El humanismo también te dice que no existe vida después de la muerte. El humanismo también te advierte que la salvación es una mentira, que la salvación es una farsa. También te dice que no creen ni en el cielo ni creen en el infierno. Solo para mencionarte unos cuantos conceptos. Pero a mí la palabra del Señor me dice todo lo contrario, porque la palabra de Dios a mí me dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es importante. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios. Cuando tú atesoras esa palabra en tu corazón, ahí nace la fe verdadera en Dios. Y la fe verdadera es Dios. Y Dios, la divinidad, se fusiona contigo mismo, se fusiona conmigo, se mezcla contigo, con tu fe, con mi fe, se mezclan, y de ahí nace lo que es la fe verdadera. Todo muy contrario a lo que el humanismo probablemente te puede decir. Y hay personas que dirán: pero pastor, yo creo en Dios. Yo puedo creer que usted cree en Dios, pero ¿de qué me sirve que usted crea en Dios si usted ni siquiera sabe la posición espiritual en la que actualmente se encuentra? Y por eso yo le puse a este mensaje: estado en que existes. ¿Por qué?
el estado en el cual yo existo no es como ustedes me están viendo a mí acá parado predicando la palabra del Señor. No, esta es una función del ser que yo soy en Cristo Jesús. Naturalmente esto tiene que ver con identidad, tiene que ver con mi identidad, tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con la posición en el reino en el cual tú te encuentras. Por eso yo expreso el estado en el cual tú existes. Ahora bien, esto es a lo que muchos le llaman el status quo, y hay gente que dice, pues para mí es más que suficiente creer en Dios. Es más que suficiente el venir y creer en Dios. Yo no necesito asistir a una iglesia. Y la gente se parquea. La gente lamentablemente les gusta vivir de esa manera y se complacen en estar de esa manera y se resisten a cualquier cambio. Y aquí voy a estar estableciendo una gran diferencia y conocimiento de lo que yo te estoy hablando. Si yo, por ejemplo, pregunto en este momento, ¿en qué estado te encuentras tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu estado actual de vida? Cualquiera puede venir y decirme, pastor, pero aquí estoy, bien o mal, con trabajo, sin trabajo, con mi familia. Eso no me define a mí el estado actual en el cual tú realmente te encuentras, porque tiene que ver con identidad, tiene que ver con lo cual tú estás creyendo. Tú puedes venir y decir, pastor, pues aquí estamos sufriendo el confinamiento de esta pandemia, pero si eso todo lo estamos experimentando de una u otra manera. Pero mi pregunta es, ¿en qué estás tú creyendo? Hay dos corrientes, las mencioné desde un principio, el humanismo y el cristianismo. Y para ponerles un ejemplo, el pueblo de Israel es un pueblo que nos muestra la palabra del Señor que se resistió. Fíjense qué lindo es nuestro Dios, y ahí es donde yo quisiera centrarlos a ustedes, para que ustedes con toda libertad y confianza puedan poner esa esperanza en Dios y no en las cosas humanas. Pero el pueblo de Israel, cuando el Señor vino y los sacó de Egipto, ellos mismos se encargaron en determinado tiempo de trazar una línea para no entrar a la tierra de promisión a la cual Dios les había establecido que los iba a hacer entrar. Y aquí hay una diferencia, porque Dios sacó a su pueblo de Egipto. Egipto es una figura del mundo, Faraón es una figura de Satanás. Entonces Dios escuchó el clamor de su pueblo, inclinó su oído, su corazón para sacar a su pueblo de ahí. ¿Por qué lo hizo? Porque Él los sacó, porque ellos estaban dentro de una profunda esclavitud. Entonces Dios los quiso sacar de ese estado, los quiso sacar de ese nivel y pasarlos a otro nivel. Yo no sé si tú me estás escuchando y estás entendiendo esta palabra. ¿Por qué? Se los explico ahí mismo. El salmista nos expresa en el capítulo 105, verso 37, dice: los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Miren qué precioso. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud porque Él quería lo mejor para ellos. Los sacó porque los quería bendecir. Quería que su estatus de vida fuera otro, y lo hizo. Él sacó a ese pueblo de esa, lamentablemente, opresión tremenda que estaba viviendo. Les cambió el status quo al pueblo de Israel. Entonces, esto es venir y cambiar de un nivel a otro nivel. Por eso es que nosotros hablamos lo que dice la palabra del Señor cuando Él nos lleva de victoria
en victoria. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Él nos va haciendo cambiar de un nivel a otro nivel. Y aquí lo único que debe de privar en nuestros corazones es la confianza, la credibilidad que nosotros podamos tener en el Señor a través de conocer, a través de poder recibir la palabra del Señor. Pero miren, dice, lo sacó con plata y oro. El Señor sacó bendecido a ese pueblo, los sacó prósperos y los mantuvo sanos todo el tiempo que ellos anduvieron bregando en el desierto. No tuvieron necesidad de cambiar su calzado, no tuvieron necesidad de cambiar su ropa, porque les tardó todo el tiempo. Ese es el Dios en el cual yo creo. Ese es el Dios en el cual yo expreso la esperanza de que el Señor nos va a sacar de donde estamos nosotros ahora metidos. ¿Por qué? Porque si Él multiplicó las bendiciones para su pueblo, Él quiere multiplicar las bendiciones para nosotros también. Ahora, así como les hablo de un humanismo y de cristianismo, les estoy hablando de Dios, del lado bueno. Dios es bueno. Pero del otro lado negativo hay un Satanás, hay un diablo que lamentablemente es contrario a los preceptos del Señor. Y les voy a decir algo: Dios saca para bendecirte. Dios te saca de donde estés trapeando el piso. Dios te mueve, te saca de ahí porque te quiere bendecir y quiere cambiar el estilo de tu vida. Satanás no. A Satanás no le importa si tú estás enfermo. A Satanás no le importa si tú estás sano. A Satanás no le importa si tú eres pobre. No le importa si tú eres rico. No le importa si tú estás en una prosperidad franca. A él no le importa. A él lo único que le importa es neutralizar tu vida. Eso es lo que al diablo le gusta, tener neutralizada a la gente. ¿Para qué? Para que la gente permanezca en el nivel que él mismo le traza. Si tú eres un alcohólico, el enemigo te trazó una línea y te tiene atrapado en el alcoholismo. Quiero que me entiendas. Él traza algo y te lo voy a demostrar a través de la palabra del Señor. O sea, es lo que a él le interesa. Totalmente contrario a un Dios que te quiere bendecir. Fíjense que Faraón, como le dio una figura de Satanás en Egipto, él le hizo, después de todo, usted ha leído las plagas que llegaron, todo cuanto el Señor hizo para poder sacar a su pueblo de ese lugar. Y Faraón, a final de cuentas, él viene y dice: bueno, está bien, los voy a dejar salir, pero yo lo único que les pido es que se queden por aquí cerca y que no vayan más allá para poder yo estar controlando. Y eso lo dice la Biblia. Eso está como cuando usted viene a sus hijos que no los quiere dejar salir, dice: váyanse allá al jardín, ahí quédense, porque allí uno los puede ver. Faraón quería eso. O sea, un diablo abusivo, y le voy a decir por qué le digo abusivo, porque él dijo: los voy a sacar, está bien, pero no se vayan muy lejos, porque así yo los puedo controlar, que es lo que ustedes están haciendo por aquí cerca. Éxodo 8:28 lo corrobora de esta manera. Dice: dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y luego al final él dice: orad por mí. Por eso le digo yo que es un diablo abusivo. ¿Por qué? Porque él dice: está bien, los voy a soltar después de tanto que me han fregado la vida, pues con ese Dios que tienen. Váyanse pues, pero se quedan por ahí cerca donde yo los pueda estar viendo, porque dice: no vayáis lejos. Y todavía les pido que oren por mí. Qué abusivez,
¿Qué diablo más religioso realmente? Y el enemigo trabaja de esta manera. Por eso piensa muy bien en la posición en la cual tú estás. Piensa bien en el estado actual en el cual tú estás. Porque hay gente que puede venir y argumentar. Y yo he escuchado a mucha gente hablar de esta manera. Pastor, yo vivo bien, estoy tranquilo, pues aquí medianamente pasándola, pero usted necesita de Dios. Yo creo en Dios y yo aquí le oro y bueno, hago todo lo posible por estar bien en mi relación con Dios. Eso no, pues me parece bien, pero usted definitivamente no está bien. Usted, la verdad, está viviendo en una franca comodidad. Usted está viviendo en una religiosidad satisfecha que el enemigo mismo le ha lanzado. Por eso usted viene con franqueza, dice: yo no necesito de ir a la iglesia. Y peor el concepto que tengo acerca de las iglesias. No importa. Venimos nosotros como iglesia a buscar de Dios, independientemente seamos diferentes el uno del otro. Estamos buscando de Dios. Pero tú, en esa franca comodidad en la cual tú estás, te voy a decir, no estás ofertando absolutamente nada. Y estás sintiendo, estás llevando esta experiencia que estamos teniendo como, bueno, como dijo el presidente: sálvese quien puede. Si me toca, me muero. Y bueno, no es mi concepto, definitivamente. Porque a mí la Biblia me enseña: no moriré, sino que viviré. A mí la Biblia me enseña que Él es el que trae sanidad y el que cura y el que revela abundancia de paz y de verdad en mi corazón. Yo creo en la palabra del Señor. Es muy diferente. Entonces, ¿qué les quiero decir? Cuando nosotros no ofertamos nada, cuando nosotros, especialmente también he escuchado de personas decir: pastor, voy a llegar a la iglesia. Con todo respeto me lo hacen ver, y ese, pero ¿y por qué no va? Pues lo que pasa, pastor, es que mire, yo fumo mucho, me vuelo 3 cajetillas diarias, y pues eso no me abruma a mí. Lo que me abruma a mí es no poder tomar una decisión para querer cambiar. ¿Por qué? Porque esperan a que se les quite la gana de fumar, se les quite la gana de tomar, de beber licor. Entonces voy a buscar a Dios. Cuando pretendas buscar a Dios en esas instancias, probablemente va a ser demasiado tarde y ya no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque el enemigo te ha trazado una línea de religiosidad. El enemigo te ha trazado una línea de maldad en la cual no puedes salir de ese embrollo. Hay muchos hombres y mujeres, lamentablemente, que están cautivos con el vicio del licor, cautivos con el vicio del tabaco, cautivos con el vicio de la sexualidad, cautivos con el vicio de la pornografía. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene encerrados, los tiene circulados, les ha trazado un muro, peor que el muro que el pastor, que el presidente de Estados Unidos quiere levantar. Ese muro no lo puedes derribar, si no es a través del derribamiento de las fortalezas que vienen de parte de nuestro Señor. Muchos esperan terminar con esas instancias, pero no pueden. Entonces no están ofertando absolutamente nada, sino que continúan en su daño personal, y no solo en su daño personal, sino que dañan a terceras personas también. Pastor, pero estamos sufriendo persecución. Claro, el Señor lo dijo: en el mundo ustedes van a tener persecución. Es lo mismo que hablar de aflicción. Aflicción es
persecución, si tú te sientes perseguido, estás afligido. Y qué bueno, en el buen sentido de la palabra, el poder decir estamos siendo perseguidos. Y es cierto, la iglesia está siendo perseguida en estos últimos tiempos. Y yo quiero que usted comprenda la realidad de nosotros como seres humanos en este globo terráqueo, especialmente como iglesia. ¿Estamos siendo perseguidos? Claro que sí, estamos siendo perseguidos. Anoche tuvimos una reunión preciosa. Bendito sea mi Padre, que ha dejado los recursos de las redes, y por medio de Zoom logramos contactar a unos pastores de Las Vegas, Nevada. Logramos contactar a unos hermanos chilenos y tuvimos una fiesta linda con estos hermanos a través de este recurso. ¿Qué les quiero decir? El templo nos sacaron del templo, nos movieron del templo, pero la iglesia sigue caminando en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces, dice la palabra del Señor, hablando de la persecución, dice en Marcos capítulo 4, verso 17, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo mejor es que medites y que pienses. Yo no te estoy forzando a que a puro tubo tú creas en Dios. No te estoy forzando a que a puro tubo tengas que meterte a una iglesia. Lo que yo te estoy diciendo es que tú eres responsable de tus actos y tú sabes acerca de Dios. Y lo que sí te quiero argumentar es que empieces a buscar de Dios y puedas fincar tu credibilidad y confianza en Él. Entonces ahí va a mejorar tu estatus de vida, como el de muchos de nosotros ha mejorado hoy en día. Bendito sea Dios. Y a pesar de esta persecución tan tremenda que estamos teniendo, yo puedo decir que es cierto, ya no estamos viniendo al templo. Nos hace falta mucho venir al templo, pero ahí están maneras en las cuales nosotros nos podemos estar viendo a través de pantallas y riéndonos y manteniendo comunión. No van a detener la iglesia del Señor. Y el Señor está viendo tu conducta, el Señor está viendo tu actitud, y no puedes quedarte en un estado de comodidad como en el cual has estado, porque corres un tremendo riesgo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Claro, hay persecución, pero ¿qué pasa con las personas que no son aceptas a la palabra del Señor y a lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que pasa acá? Dice, estas personas no tienen raíz, no echan raíces. Son como las retamas en el desierto, que van de un lado para otro y son de corta duración, dice la palabra del Señor. Por eso es de que cuando viene la persecución, cuando viene la tribulación, dice, luego vienen y tropiezan. Y aquí es donde muchos que un día que profesaron la fe verdadera del Señor, hoy están más fríos que nunca. Y es triste mencionarlo, pero yo alabo a mi Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de lo contrario, de lo opuesto que nosotros estamos viviendo en este tiempo, que es bien difícil para todos, lo que escuchamos fuera, lo que escuchamos por todos lados, obviamente va a afectar nuestro aparato emocional. Pero ¿saben una cosa? Hay una confianza tremenda en el Señor, no importando la adversidad que nosotros estemos teniendo en esta hora, no importa. Hay una confianza, hay esperanza, y esa esperanza solo la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y voy a decirles algo: el enemigo se aprovecha de muchas instancias para hacer
a la gente que un día estuvo profesando la fe en el Señor, que yo más bien a este tipo de personas les doy el calificativo de títeres, porque son títeres que andan titereteando una religiosidad, tratando de venir y establecer un diseño de vida para la iglesia. Y es triste que gente caiga en esas instancias y no reconozcan la verdadera función de lo que es una congregación, de lo que es una iglesia. Cuidado, iglesia, no permitas que te titereteen en el oído cosas que son falsas, que no están escritas en la palabra del Señor. Hay gente que viene y dice: no, yo ya no sigo yendo a esa iglesia porque a mí me cayó mal lo que dijo el pastor. Perdonen, pero esa es una mediocridad. Eso no es tener uno solvencia. Eso no es tener uno carácter. Eso no es estar uno bien posicionado en las cosas del Señor. Y yo te estoy hablando de un status quo espiritual en el cual tú te mantienes inalterable en el reino de Dios, en el cual Él te ha posicionado. No va a haber nada que te mueva de ahí. Y eso le doy gracias yo al Señor. Y muchas veces esto puede venir de personas que están más cerca de nosotros. Esto puede venir de gente que vive en nuestra misma casa, y es un dilema, y nos hostigan cuando queremos buscar de Dios. Ahí están con ese hostigamiento: ya vas para la iglesia, ya vas esto, ya va lo otro. ¿Y qué es lo que haces tú? Quedarte en casa y no seguir los lineamientos del Señor. Te quedas en la barca. Y esto me suena mucho cuando los discípulos del Señor iban en esa barca que ya sentían que sucumbían, y se asustaron cuando vieron la figura de Jesús, y ellos dijeron: un fantasma. Mire lo que es uno, perdóneme la expresión, lo que es uno de bruto, sinceramente, cuando uno no está realmente posicionado donde está. Es un fantasma. No poder reconocer al Señor. Pero hubo uno, Pedro, que me llama mucho la atención de lo que él hizo, porque él sí sintió en su espíritu de quién se trataba. Y yo te voy a demostrar algo acá. Y pienso yo de que los mismos discípulos, igual cuando tal vez te gritan en tu casa, igual como tal vez cuando te gritan por otro: no seas tonto, no vayas allí, no vayas a la iglesia, no, te vas a enfermar, estás mejor aquí chupando con nosotros, y si te vas a enfermar, y tú vienes y te crees en toda esa tontera y te paras enfermando y regresas lamentablemente al mismo vómito. Y qué triste ese regreso, y te parqueas, te quedas estacionado, te quedas estancado en un lugar que no te va a ofrecer, que no te va a establecer ninguna demanda más que corriendo con el pecado, corriendo con la misma muerte. Y pienso yo que los mismos discípulos vinieron con Pedro, y cuando quizá Pedro iba sacando la canilla para empezar a caminar en las aguas, porque él reconoció a Jesús, y especialmente cuando Jesús lo llama. Tal vez le gritaron: no seas tonto, no te tires, te vas a ahogar. Y así esas voces que vienen del exterior y que le hacen tanto daño a la gente. Pero Pedro creyó más en Jesús que los otros probablemente no creyeron. Y quizá tú puedas venir y decirme: pastor, pero se hundió. Sí, es cierto, pero se hundió. Y es cierto lo que tú me estás diciendo, quizá se hundió, pero también te digo que caminó, porque la Biblia dice que él caminó, y no fue ese su problema. El caminar para Pedro no fue el problema. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, verso 29, dice: Él dijo, o sea, Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, eso quiere decir que él sacó sus canillas de la barca. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó
sobre las aguas y fue hacia Jesús. Es cierto, se hundió, pero caminó, dice la palabra del Señor. Y te vuelvo a repetir, no fue el caminar sobre el agua lo que puso a Pedro quizá en esos apuros, en esos aprietos, sino que lo que Pedro le pasó fue que él empezó a ver el fuerte viento. O sea, él desvió su mirada del objetivo que era Jesucristo, de que un Jesús que le había dicho ven, lo estaba llamando, y lo estaba llamando por algo, pero él se desenfocó, como muchos hoy en día se han desenfocado de las cosas del Señor. Y este es un llamado de atención para ti, especialmente que te has ahorillado, que te has desenfocado, que quizá estás poniéndole más tu atención a la pandemia, estás poniéndole más atención al COVID-19, y eso no quiere decir de que yo no piense y que no crea. Claro, eso existe y eso puede enfermar, dañar y matar a cualquier persona, como lo hemos visto. Pero Dios nos manda que nosotros seamos prudentes como las serpientes, dice la palabra del Señor. Entonces yo sé que estamos bajo esa existente enfermedad, bajo ese virus existente, pero no voy a desviar mi mirada del objetivo por esa enfermedad. ¿Por qué? Porque fácilmente nos podemos hundir, y la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo nos cubra y que no caigamos en eso. Tenemos nuestras emociones, claro que sí. Sentimos todo cuanto está ocurriendo en este mundo, claro que sí. Sentimos las muertes que lamentablemente han acaecido como consecuencia de esta enfermedad, claro que lo sentimos en nuestro corazón. Y puede ser que en momentos nos sintamos atribulados, pero son momentos en los cuales también Dios los propicia para que nosotros elevemos ese clamor. Cuando el pueblo estaba en Egipto, ellos clamaron. Entonces dice la Biblia que desde el cielo Él escuchó su clamor. Y yo estoy creído en que Dios escucha, porque Dios no es sordo. Dios a mí me escuchó cuando Él se dio cuenta que yo estaba con una enfermedad de muerte en mis pulmones, cuando estaba en ese cáncer. Dios me escuchó y Dios me sanó. Así como Él llevó al pueblo de Israel en una franca sanidad, en una franca bendición, los hizo cambiar de nivel. Pero aquí hay algo también que quiero decirles. Cuando los israelitas, especialmente Caleb y Josué, fueron a espiar la tierra, y quiero hablar específicamente de Caleb. Aquí hay mucha gente en este mundo, y quizás sin ir muy lejos, hay mucha gente en esta población de Morales y Zabal que me pueden decir: yo creo en Dios. Y está muy bien, y yo respeto que tú creas en Dios, pero también es importante que tú creas en ti mismo. Y te voy a validar el concepto que te estoy diciendo. Porque tenemos que creer en Dios, pero también tenemos que creer en nosotros mismos. Porque hay gente que cree en Dios, pero no creen que son capaces de poder lograr lo que se han propuesto en sus corazones. No tengo la capacidad. O sea, creo en Dios, pero no tengo la capacidad de que yo lo pueda lograr. Entonces estás boicoteando esa bendición que Dios te quiere dar. Tú mismo haces que la gracia de Dios, como lo expresaba el apóstol Pablo, tú mismo haces, por tu ausencia de fe, haces que la gracia de Dios se detenga y no le permites esa funcionalidad. Cuando Dios está con un corazón abierto para hacer funcionar su gracia y derramar de sus bendiciones, derramar de sus favores, de sus misericordias para con nosotros. Aquí hay otro hombre como Caleb, igual que Pedro,
Caleb fue uno que entendió que si realmente Dios había destinado sacar a su pueblo para llevarlos a una tierra de bendición que fluía leche y miel, él creyó en su corazón esa palabra del Señor. Y dice la Biblia que Caleb se dispuso en su corazón el poder tomar esa tierra. Dice en Números 14:24, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ojo, dice, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Atesoren esta palabra en su corazón. Es un gran ejemplo para nosotros. Y permítanme decirles que se trata de decisiones, y muchas veces nosotros hemos dicho: decisiones quiere la vida. Y pues esta tarde que sea tu decisión con el Señor, porque tú no sabes lo que te puede acontecer 10 minutos después de que termine esta prédica. No lo sé, ni tú lo sabes, pero lo que sí tú tienes que hacer es venir y tomar un espíritu decisivo en tu interior de buscar a quien realmente tú tienes que buscar en tu corazón, y es a Dios. No te lo estoy metiendo a la fuerza, te estoy hablando una gran verdad. Y esta palabra a mí toca mi corazón, porque dice: decidió Caleb ir en pos de mí, dice, en pos del Señor. Él tomó la decisión. Y saben una cosa, las decisiones demandan cambios. O tú botas esa basura del tabaco, o tú botas esa basura del alcoholismo, o tú botas esa basura que está perturbando tu mente, tu corazón, a tu familia, con la pornografía, con la sexualidad, o tú las botas. Entonces no estás demandando cambios en tu vida, sino que estás corriendo el peligro de continuar en ese pecado que te va a llevar a la muerte. Qué triste, pero las decisiones demandan cambios. Y los cambios son oportunidades para nosotros en el Señor. Son oportunidades para que el Señor nos lleve a otro nivel. Y Dios es un Dios de oportunidades, y Dios es un Dios que nos hace cambiar de niveles. Amado hermano, amigo que me estás escuchando, cuando yo te estoy hablando a ti de tener fe en Dios, de confiar en Dios, pero también en ti mismo, yo no te estoy hablando de una autoexaltación. Yo no te estoy hablando a ti de narcisismo, ni mucho menos te estoy hablando de autopromoción. A mí la verdad, que es la palabra, me ha enseñado que yo soy un hijo, que tú puedes ser un hijo. Nosotros como hijos somos merecedores de la gracia del Señor. Somos merecedores del amor, de la misericordia del Señor. Claro que sí. Yo con esta palabra hoy, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, la cita bíblica primaria que leímos, yo activo más fuertemente la fe para que esa gracia venga sobre mi vida, venga sobre mi familia, venga sobre los míos, venga sobre la vida de la iglesia, y esté cultivándose en su entorno, en esa línea que Él nos quiere tener para protegernos. Amado hermano, hay una expresión bíblica que me hace constatar esto que te estoy diciendo. Porque Jesús, cuando Él desarrolló su ministerio, vino, y aquí hay algo que lo integro para poder corroborar lo que estamos expresando. Cuando Jesús llamó a Pedro y Andrés, su hermano, y les dijo, ahí en Mateo 4:19, dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto quiere shishamemo, lo que yo digo. Esto quiere inteligencia.
Pero la inteligencia, esto quiere sabiduría que viene de Dios. Con esto no te estoy diciendo que tienes que ser un gran teólogo, un gran universitario, un licenciado en sistemas, en qué sé yo, un gran abogado. No. La sabiduría, si eres falto de sabiduría, pídasela al Señor, que Él la va a dar abundantemente y sin reproche, dice la palabra del Señor. Pidamos la sabiduría al Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Caleb fue en pos de él, porque él decidió por sí mismo ir en pos de él. Entonces Dios le otorgó lo que él mismo había visto antes. Cuando él entró a la tierra de Espierla, él dijo: ese monte me gusta, yo quiero ese monte para mí. Y Dios le dio ese monte a Caleb. Dios no miente. Dios no es mentiroso. El diablo sí es un gran mentiroso, y lamentablemente tiene a una gran cantidad de población de personas sumergidas en el pecado, en el deterioro, en el desastre familiar, en tantas cosas que la humanidad misma está sufriendo hoy en día. Dios envía un mensaje de paz a tu interior a través de esta palabra. Dios está enviando un mensaje de tranquilidad, de pasividad, de armoniosidad, de comunión, de misericordia a cada uno de los que están escuchando. Cuando Él dice: venid en pos de mí y os haré. ¿Qué está diciendo esa expresión? Los voy a transformar. Los voy a sacar del nivel de donde ustedes están y los voy a hacer. En este caso Él dijo: los voy a hacer pescadores de hombres. Pero Dios te puede transformar no solo en un pescador de hombres. Dios te puede transformar en cualquier otra instancia que tal vez hayas establecido en tu corazón, y tú estás deseando por mucho tiempo eso en tu corazón, pero no lo has logrado. Hoy es el momento en el cual Dios te está hablando a ti, que le pares el día de hoy y que provoques en tu aparato emocional venir y buscar del Señor, creerle al Señor, y que tú vas a lograr. Porque si tú tienes fe en Dios, vas a tener fe en ti mismo de que puedes lograr tantas cosas. Cuando el Señor viene y dice: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres, Él está diciendo: yo creo que ustedes tienen la capacidad de poder realizarlo. Es Dios hablando. ¿Saben cuál es el problema de muchos? Porque una cosa puedo decirles, que una cosa es creer en Jesús, y qué bueno que todos creamos en Jesús. Pero la otra es que nosotros creamos lo que Jesús cree de nosotros. Muchas veces solo creemos en Jesús, pero no creemos lo que Jesús cree o lo que Dios cree de nosotros. Y Dios a mí me está dando a entender que si nosotros vamos en pos de Él, Él va a transformar todo el sistema de vida. Cuando vayamos en pos de Él, Él va a transformar el status quo en el cual nosotros nos encontramos actualmente, en el estado en el cual nosotros estamos existiendo. Dios va a venir y lo va a transformar para honra de su gloria, porque Dios te quiere transportar a otro nivel en el cual tú creas en Él, pero creas en ti mismo, y que tú empieces a hablar el mismo lenguaje que Dios habla a través de tu palabra. Todo te va a salir bien, como dice la palabra del Señor. Mas a los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien, y esto a ti te está habilitando para que todo lo que tú hagas te salga no solo bien, sino que vayas de victoria en victoria, que vayas de triunfo en triunfo, para que tú puedas vislumbrar lo que nunca has tenido, para que tú puedas creer en el Señor que vas a tener la familia que nunca has tenido, para que tú puedas creer que los problemas que estás teniendo contigo mismo en tu familia también se pueden solventar. Hay un Dios de la gloria que quiere penetrar en tu interior, y es el tiempo de Dios para tu vida en esta oportunidad. No pongas límites a Dios, porque Dios es un Dios ilimitado. Dios no tiene límites.
Dios no tiene fronteras para nosotros. Y yo te digo una cosa, la herencia no es tu casa, no es tu habitación, no es tu hábitat. La herencia que tal vez tú creas tener humanamente, eso no es el lugar donde realmente tú vives. Dios está preparando una herencia mejor, una herencia espiritual, una herencia inmarcesible en el Señor. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le doy gracias a Dios porque tú hayas puesto tus oídos a esta palabra en esta oportunidad. No se trata de mí, no se trata del pastor Edwin Olavarruet. Se trata de Dios habitando en este lugar. Se trata de Dios hablando a la humanidad en este momento. No pierdas más tu tiempo. Las cosas están teniendo cumplimiento a través de la palabra del Señor, y es el lugar más franco y más seguro en el cual nosotros podemos estar establecidos. El reino de Dios, en el cual hay justicia. En el reino de Dios está nuestra posición espiritual, y es allí donde tú tienes que empezar a existir y seguir existiendo. Porque así como otros van para una eternidad que es sin Cristo, si tú vienes y recibes a Cristo en tu corazón el día de hoy, tú vas a tener una eternidad con Cristo por siempre. Amén. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y levanto mi mano en el nombre de Jesús para orar y darle gracias al Dios eterno, al Dios todopoderoso, por haberme dado la oportunidad de expresar esta palabra. Y bendigo las personas que se conectaron. Bendigo las personas que estuvieron conectadas a través de la red. He visto que hay un bonito número de personas que se conectaron. Ahí quisiera nombrarlas a cada uno por nombre, pero los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y a pesar de las instancias que estamos teniendo, de las limitaciones humanas que estamos teniendo en este mundo, que cada vez más se están encrudeciendo, pensemos que hay un Dios de la gloria que no tiene fronteras y que no tiene límites, y tiene el espacio necesario para cada uno de nosotros. Yo te bendigo, iglesia, te bendigo, amigo, te bendigo, amiga, que estuviste atento a esta transmisión. Y decreto en el nombre de Jesús sanidad para todos aquellos cuerpos que estén enfermos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo sean sanos. Por el poder de la palabra que trae sanidad y medicina. Y yo creo en ese poder de la palabra. Creo en la unción de la palabra del Señor. Y creo en el nombre de Jesús. Porque se cree con el corazón, no se cree con la mente, se cree con el corazón. Y por eso decreto con mi boca la sanidad para todos aquellos cuerpos que estén enfermos. Y declaro salvación y vida eterna también para aquellas personas que hicieron su decisión de venir a Cristo, de venir en pos del Señor en esta oportunidad. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.